buenos días, saludos muy especiales a nuestros amigos chilenos desde la cálida Colombia. Para la universidad que represento es un gran honor compartir la ponencia que lleva por título Responsabilidad derivada de las relaciones de familia. Va a ser explicitada por quien les habla, Rita de Luque Fernández. Soy estudiante recién egresada del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. El tema que hoy nos ocupa ha sido poco tratado, por lo tanto merece la pena ser dilucidado. Partimos de la siguiente pregunta-problema. ¿Procede la reparación del daño derivado de las relaciones en el ámbito de la familia con fundamento en el principio altere non laudere? Para efectos de resolver este interrogante, hemos esquematizado la presente ponencia en tres partes, precedida de una pequeña introducción. En primera instancia, se analiza el daño como generador de responsabilidad. En la segunda parte, citaremos varios ejemplos que se presentan en las situaciones familiares donde se causa daño a uno de sus miembros, lo cual podría ameritar una compensación indemnizatoria. Por último, señalaremos las conclusiones donde podremos inferir la posibilidad jurídica de acudir ante los estrados judiciales con el fin de efectuar una demanda para lograr la indemnización compensatoria por los daños sufridos durante las relaciones familiares. La familia, han dicho muchos, es el núcleo de la sociedad, y esto es totalmente cierto. En ella se generan todos los conflictos que trascienden y ocasionan traumas sociales, derivados del desamor, la falta de afecto, el incumplimiento de los deberes comprometidos de una relación querida, natural, etc. Lograr tener un vínculo familiar o lograr tener un núcleo familiar, pero donde haya carencia de afecto, de comprensión y de respeto por los derechos de los integrantes de la misma, ocasiona o trasciende al ámbito social. Entrando ya en materia, decimos que el principio altere non laudere era considerado por los romanos como el pilar del derecho. El hecho de no dañar a otro hacía que la convivencia es pacífica. Son tres los axiomas que consideran los romanos dignos de consagrar en un derecho positivo, o sea, elevarlos a normas. Estos son: honeste vivere, vivir honestamente; sium cuique, darle cada cual lo suyo; y altere non laudere, no dañar al otro. Este principio de altere non laudere es concomitante, nace con el derecho mismo, toda vez que se considera que cuando a una persona se le ha causado daño, esto no debe alterar las cosas, es decir, debe dejarse a la víctima en el estado anterior que se encontraba antes de la causación del daño. Cuando se produce un perjuicio o un daño, nace inmediatamente la obligación de resarcir ese perjuicio. Entonces entra el derecho, a través de una norma, a tratar de repeler o reprender a ese causante del daño y exigir de parte de este una obligación de compensar o de resarcir. Es lo que se ha denominado responsabilidad. Todos los tratadistas concuerdan en definir la responsabilidad como la obligación que tiene el autor del daño a reparar lo que ha ocasionado a otro. Existen dentro de la responsabilidad varias modalidades. Existe responsabilidad civil, existe responsabilidad penal, existe responsabilidad administrativa. En la responsabilidad civil, esta puede ser legal, contractual, extracontractual. A la vez, esta última puede ser subjetiva u objetiva. En la responsabilidad subjetiva, o teoría clásica de la culpa, como se le conoce, es importante para efectos de fijar la responsabilidad que el autor o causante del daño lo haya efectuado con culpa o dolo. Debe existir un nexo de causalidad entre ese actuar doloso o culposo y el resultado o perjuicio ocasionado. En la teoría objetiva, a contrario sensu, no interesa si el autor del daño lo hizo con dolo
o culpa o negligencia. Lo que interesa es que se ha causado un daño, es el hecho liso y llano, lo que genera la responsabilidad. ¿Por qué señalamos esto? Esto es importante porque cuando vamos a analizar las diferentes situaciones que se pueden presentar en las relaciones de familia, tocaría encuadrar si esa responsabilidad frente a esa situación, el autor del daño lo está haciendo de manera dolosa o culposa, o que simplemente sin ese actuar doloso y culposo pueda hallarse ante una responsabilidad objetiva. Hay otro aspecto muy interesante que tocar, y es que la reparación para efectos de los daños ocasionados muchas veces o la mayoría de las veces están consagradas en unas normas específicas. Para el caso de situaciones que a veces escapan al lente del legislador o de la misma jurisprudencia, tenemos entonces que recurrir a un latinazgo que es non est prohibitio. Lo que no está prohibido está permitido. Comenzamos entonces nuestra segunda parte ejemplarizando las situaciones en las relaciones de familia. Analizamos primero un ejemplo que ha sido muy cotidiano, las causales del divorcio. En el divorcio se ha establecido que el cónyuge inocente se hace merecedor a una prestación económica de manera mensual y periódica por parte del cónyuge que dio origen a la ruptura. Esta prestación es de tipo asistencial, mas consideramos que no repara en forma integral al cónyuge que se ha visto afectado y dolido porque su compromiso o el compromiso adquirido con base en las nupcias ha sido incumplido. En la mayoría de los casos, en las causales de divorcio se presentan por infidelidad de los hombres hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo queda esa mujer que se desvaloriza ante la posibilidad que no pudo mantener una relación con una persona, que no pudo tener ese ser querido a su lado y que ese ser tiene que irse al lado de otra persona a ser feliz? Esa persona queda con la autoestima por el piso, queda desvalorizada y conformándose con una cuota mensual para alimentos. Consideramos que este tipo de compensación no es suficiente para reparar todos los daños morales que se le han ocasionado. Entonces vemos la posibilidad que fuera de esas prestación económica periódica, mensual o condena de alimentos, se pueda concebir la idea de que el cónyuge inocente pida un resarcimiento, no resarcimiento, una compensación por los perjuicios morales. Aquí cabe precisar la diferencia entre perjuicios materiales y perjuicios morales. El perjuicio material consiste en una suma de dinero que trate de poner a la persona que en circunstancias muy similares a las que tenía antes de la causación del daño. El perjuicio moral es atinente a otra serie de valores, a pesar de que también va a ser una suma en dinero, pero que va a servir es para aliviar ese dolor. O sea, es una suma más considerable que le permita, por ejemplo, en el caso del divorcio, cambiar de sitio, ir a programas psicológicos, a establecer alguna actividad, poner distancias con esa persona que le hizo mucho daño. Otro ejemplo muy cotidiano que se presenta en las relaciones familiares es en el caso de los delitos de violencia intrafamiliar o incesto. En estas, a través del proceso penal, se logra la indemnización o reparación integral, llamamos aquí en nuestro proceso penal, de los perjuicios que se hayan causado con la comisión del delito. Aquí la responsabilidad sería subjetiva, ¿cierto? Porque se tiene en cuenta el actuar doloso o culposo del agente generador del daño. En el divorcio, que ya habíamos mencionado, la responsabilidad es objetiva. No interesa si la persona haya actuado con dolo o culpa. Lo importante en el caso es que se produjo el daño, sea cual fuere la causa, y que ese daño ha ocasionado el perjuicio al cónyuge inocente. Estos situaciones hasta ahora planteadas son muy cotidianas, o sea, ya se han dado ante los estrados judiciales ese tipo de compensaciones. Pero imaginémonos otros casos. Imaginémonos la situación del hijo extramatrimonial. A ese niño que tiene derecho, según normas internacionales, en la Convención Internacional del Niño, en normas de la UNICEF, de la ONU, en Colombia igual, en Chile igual, en todos los países del mundo, se ha establecido que existe una protección especial para los niños, niñas y adolescentes. Y dentro de todos los derechos
de protección que tienen los menores está el derecho a su identidad. Entonces, ¿qué sucede cuando ese niño no es reconocido por su padre o su madre? Claro que el caso más cotidiano son la falta de reconocimiento por parte del padre. Se ve abocado a vivir una situación de desamor y de falta de identidad porque ese padre no lo ha reconocido voluntariamente. Aún peor, el proceso de investigación de la paternidad, que debe iniciarlo la madre, sino el defensor de menores, es presentado ya cuando el niño ha tenido 1 año, 2 años, y la condena a alimentos en caso de que se demuestre de que es el padre se reconoce a partir de la presentación de la demanda. O sea, todos los alimentos transcurridos antes de esa presentación de la demanda para la investigación de la paternidad o para demostrar que esa persona es el padre, se pierden, no son reconocidos. Pero también, ¿qué sucede con esa autoestima de ese niño, ese trauma psicológico de asistir a un jardín, de ir a un colegio y cuando sus compañeritos preguntan por su padre, cuando lleva fotos y en las fotos nunca aparece su padre? Todas esas circunstancias que le ocasionan al niño traumas deben ser compensados, pueden ser compensados y deben ser compensados, porque es un derecho que se le está vulnerando. Y si hay una vulneración de ese derecho, puede pedirse la compensación. Imaginemos otros casos quizás descabellados. La madre que durante su embarazo ingiere medicamentos o pastillas abortivas y por esa razón o circunstancias el niño nace con maldeformaciones físicas, sin un brazo, ciego, sordo, y esa maldeformación, por supuesto, y es lógico inferir que le va a causar una serie de trastornos emocionales y una falta de valor y una desadaptación en el mundo en que él va a vivir. ¿Podrá entonces ese niño demandar a su propia madre por haber sido negligente en la ingesta de esas pastillas abortivas? Consideramos que sí. Pero en esto sí necesitamos que la responsabilidad sea totalmente subjetiva. Es decir, que la madre haya actuado con culpa o negligencia o dolo a sabiendas que al ingerir las pastillas se corre el riesgo o de abortar o de tener o de traer al mundo un niño en esas circunstancias. Son muchas las situaciones que se pueden presentar. También el hijo que pueda demandar a su padre, a su madre, porque lo hayan obligado a estudiar una carrera que no deseaba, obligándolo a que tenía que ser profesional en tal carrera, porque su padre o su familia era la generación de ser abogados o de ser médicos. Esa persona que vio frustrada su idea de estudiar otra carrera, de desarrollarse como ser humano en otro ámbito profesional, yo considero o se considera que podría ser demandable. Pero también hay que poner un contrafe. No todo podrá ser demandable. Y en la mayoría de los eventos, muy pocos, se tendría que tener en cuenta una responsabilidad subjetiva, o sea, el actuar negligente o doloso del agente generador de daño. Como conclusiones tenemos entonces: el devenir de la humanidad nos ha demostrado que vivimos en una sociedad cada vez más igualitaria. La mujer ha entrado en un plan de igualdad del hombre, se le han reconocido a los niños, niñas y adolescentes una serie de derechos y reivindicaciones que antes no tenían. La figura del pater familia, que obedecían todos y que tenían que hacer la santa voluntad, ha ido variando. En mi país se presentan circunstancias de niños poniendo acciones de tutela contra sus padres porque no les dejan poner un arete o porque no les dejan crecer el pelo. Son muchas cosas que han cambiado en esta humanidad. A partir de nuestra Constitución del 91 se considera a la persona como un verdadero ser humano que tiene dignidad y que tiene un libre desarrollo de la personalidad. Todas las actuaciones que haga un miembro dentro de la familia en perjuicio del otro pueden ser demandables entonces. Por último, quisiera recordarles que el próximo 11 de octubre es el partido entre Colombia y Chile. Ambos vamos a ser ganadores porque ambos vamos a clasificar para el Mundial. Muy amables.